¿Qué tal, jóvenes y señoritas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el tema número 16 del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. El tema número 16 es la lógica. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Pues el objetivo es conocer el lenguaje formal y proposicional de la lógica. Vamos a trabajar dos puntos específicos, que es la lógica y sus proposiciones. Dentro de la lógica, lo que es la división de la lógica y el lenguaje formal. Y en las proposiciones, las clases de proposiciones. ¿Qué vamos a entender por lógica? Vamos a entender por lógica que es la disciplina filosófica que investiga las leyes y el orden racional del pensar, es decir, de la forma del razonamiento y de sus elementos. La lógica se ha estudiado históricamente desde dos puntos de vista, lo que es la lógica clásica y la lógica simbólica. La lógica clásica se define como una ciencia de los actos mismos de la razón, desde su consideración formal y no de su contenido. En cambio, la lógica simbólica busca el modo más eficaz de examinar el razonamiento a través del análisis del lenguaje que lo expresa, analiza el conjunto de expresiones que conforman el razonamiento. Hoy vamos a trabajar lo que es el lenguaje formal. La lógica simbólica requiere un lenguaje adecuado y preciso que facilite el análisis del razonamiento. El lenguaje usual contiene multitud de ambigüedades e imprecisiones, es decir, distintas formas de aplicación de una misma palabra. Posterior a esto tenemos la simbolización, pues es la utilización de términos que pueden sustituirse por variables y operadores. ¿Cuáles son las variables? Son los que se conservan en el mismo contenido, aunque varíe su denominación, por ejemplo, X, Y, P, Q, R, Z, ¿no? En cambio, los operadores van a representar relaciones entre las variables y no expresan contenido alguno. Por ejemplo, ¿qué expresa sí entonces? Nada, no tiene que estar al lado de una variable para que podamos encontrarle razón. Ahora, las divisiones de la lógica. Vamos a tener lo que es la lógica en sentido propio y la filosofía de la lógica. En la lógica de sentido propio vamos a entender la lógica pura o formal, que pues tienen por objetivo analizar los razonamientos y extraer las estructuras generales del razonamiento. En cambio, la lógica aplicada o metodológica tiene por objetivo el uso o aplicación de las leyes lógicas de los diversos dominios del saber. La filosofía de la lógica, pues tiene por objetivo el análisis de la lógica misma, su naturaleza, al alcance y sentido de las leyes. Posterior a esto vamos a tener qué cosa. Vamos a considerar lo que son las proposiciones. Una proposición, ¿qué va a ser una proposición? Una proposición es un conjunto de palabras o expresiones del lenguaje mediante las cuales describimos un hecho determinado. Si la descripción que hacemos describe el hecho tal cual es, la proposición es verdadera. Si la descripción es inadecuada, la proposición es falsa. Las proposiciones se llaman también enunciados. ¿Y qué clases de proposiciones conocemos? Tenemos las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. En las proposiciones simples, cuando la proposición no tiene conjunciones entre sus términos, solo se limita a unir o componer un atributo con un sujeto. Por ejemplo, el nombre es racional, la filosofía es ciencia. ¿Ya? Ahora, en lo que viene a ser proposiciones compuestas, vamos a entenderlo cuando las proposiciones tienen por lo menos una conjunción. A las proposiciones compuestas también se les llama moleculares o coligativas, porque están formadas por varias proposiciones simples unidas por un vínculo distinto que es el verbo, ¿no? Dentro de lo que viene a ser también las proposiciones compuestas, pues vamos a entender qué cosa, que existen numerosos tipos de proposiciones compuestas, pero la más importante, a los que se les puede reducir todos los demás, solo son tres. ¿Cuáles? Las proposiciones conjuntivas, que son aquellas que dos proposiciones se unen por medio de ¿qué? De la conjunción y. Y esta conjuntiva se utiliza universalmente en los tratados de lógica. Por ejemplo, el cobre es un líquido y el cobre es sólido. Es lo que lo une, ¿no? Es el medio de conjunción. En cambio, las proposiciones disyuntivas son aquellas en el que al menos dos proposiciones se unen mediante un conectivo, ¿no? Que es la o. Y al igual que la conjunción y, el conectivo o es universalmente utilizado
en los tratados de lógica. Por ejemplo, Carlos es carpintero o Carlos es mecánico, no estamos viendo cuál de los dos es. Entonces, esto es un conectivo. Lo que vienen a ser las proposiciones implicativas o condicionales, pues vamos a llamarlas también hipotéticas, ¿no? Son de extraordinaria importancia y lo vamos a denotar en el siguiente ejemplo. Si mañana hay nubes, mañana lloverá. Entonces, se está considerando como algo hipotético, ¿no? Posterior a esto vamos a tener en condición lo que son las variables proposicionales. ¿Y qué vamos a entender por variables proposicionales? Que son símbolos, normalmente letras minúsculas, que simbolizan a las proposiciones simples que integran una proposición compuesta. Se llaman variables a estos símbolos, porque pueden ser sustituidas por distintas proposiciones. Se utilizan estas variables en los esquemas lógicos, ya sea de deducción, proposición y demás. Las letras P, Q, R, S, T y demás son variables proposicionales, cualesquiera, es decir, por objetivos pertenecientes al conjunto de las proposiciones. Las variables S, P, T y demás se denominan variables predicativas, porque pueden ser sustituidas por cualquier palabra que pueda funcionar en la frase como el predicado. Ejemplo, la expresión P y Q, tanto P como Q son variables proposicionales y pueden reemplazarse por cualquier proposición simple. Entonces, ¿qué vamos a entender por operadores proposicionales? Llamadas también constantes lógicas. Son elementos de las proposiciones simples. Para formar proposiciones compuestas, se les llama operadores porque operan con proposiciones relacionadas entre sí. Los símbolos utilizados para representar a los operadores son los siguientes. Los símbolos utilizados son la primera imagen que están viendo simboliza la conjunción proposiciones y se lee I. La segunda imagen que están apreciando que parece una V simboliza la disyunción proposicional y se lee O. La flecha a la derecha significa la condicional entre proposiciones y se lee sí, entonces sí. La cuarta flecha que tiene para ambos lados significa o simboliza la relación bicondicional entre las proposiciones. Se lee sí y solo sí. Y lo que nosotros vemos como la parte superior que tiene una ñ simboliza la negación de proposiciones y se lee no. Entonces, estas son las más utilizadas en lo que viene a ser las operaciones proposicionales, ¿no? Posterior a esto vamos a tener una evaluación tabular. En los capitales anteriores hemos tratado las proposiciones y sus clases. En vista de que estas forman una expresión dificulta algunos análisis posteriores. Es que se plantea un lenguaje lógico y formalizado, a fin de establecer fórmulas adecuadas y prácticas. Posterior a esto vamos a tener tablas de referencia o esquemas fundamentales. Si para una variable tenemos los valores de verdad B y F para dos variables, los valores que llamamos a referencia constará de 4 combinaciones posibles. Y así la fórmula molecular tiene 3 variables, ¿no? Será de 8 y en general para n variables serán de 2 elevado a la n. Entonces, como estamos apreciando en la imagen, tenemos dos variables P y Q que posteriormente vamos a entender las leyes de la verdad y de la falsedad, ¿no? Para poder entender este cuadro. Con este tema de la lógica, la introducción de la lógica, con lo que estamos desarrollando, la división de la lógica, el lenguaje formal y las proposiciones y todas las clases de proposiciones que hay, es que estamos culminando la sesión del día de hoy para poder